Buenos días. Vamos a... ¿Cómo están? Buenos días. Me da gusto saludarles, me da gusto que esta mañana estén en este lugar y vamos a escuchar la palabra de Dios, vamos a platicar de un acontecimiento que sucedió en la Biblia. Vamos a ver este suceso, este acontecimiento que sucedió en la Biblia y que nos va, digo yo, nos va a enseñar mucho, nos va a ayudar mucho. Y te quiero hablar esta mañana del estanque de Bethesda. Había un estanque en Jerusalén que fue llamado el estanque de Bethesda. Y vamos a leer el texto donde nos habla acerca de esto y está en Juan 5, del 1 al 5. Te lo voy a ir leyendo. Quiero que pongas mucha atención, que vayamos comprendiendo lo que va diciendo este texto, porque es muy importante que vayamos teniendo en la mente cada uno de los acontecimientos que van pasando en este texto que vamos a leer. ¿Sí se alcanza a ver bien? Sí, ¿verdad? Bueno, lo voy a hacer tantito más grande. Ahí está, ¿no? Sí. Ok. Vamos a leerlo. Dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Bethesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Vemos aquí Juan 5, del 1 al 5. Vemos aquí una historia de un hombre que era ¿qué? Era paralítico, dice la palabra de Dios. Era un hombre paralítico. Y podemos ver, por lo que acabamos de leer, podemos entender y podemos deducir varias cosas. Y una de ellas es que era un hombre que dependía absolutamente de otras personas. Era un hombre que dependía de quién lo llevara al estanque. Era un hombre que dependía quién lo echara al agua estando ya en el estanque. Era un hombre que dependía seguramente de quién lo regresaría a su casa. Era un hombre que dependía seguramente de que alguien le diera de comer. Era un hombre que dependía, ya estando en el estanque, pues me imagino que en algún momento del día, pues a lo mejor tenía necesidad de ir al baño y necesitaba que alguien lo llevara al baño.
Era un hombre que necesitaba que le dieran de comer. Era un hombre que necesitaba que cuando él fuera al estanque, descendiera el ángel y agitara las aguas y él poder entrar a las aguas. ¿Entrar a las aguas para qué? Para ser sanado, dice la palabra. Entonces era un hombre que dependía de demasiadas cosas. Era un hombre que dependía prácticamente nada en su vida, estaba en sus manos. Todo dependía de alguien que lo llevara, de que alguien que lo moviera. Ahora tenemos que tener en mente algo. A lo mejor hoy en día no es tan complicado, a lo mejor una persona que tiene una discapacidad. ¿Por qué? Porque a lo mejor es transportado en una silla de ruedas. ¿Estamos de acuerdo? A lo mejor es una persona que dice, bueno, no dependo de nadie, yo ahorita a través de mi aplicación pido un Uber que venga por mí y me lleve a donde tengo que ir. ¿Estamos de acuerdo? Y que a lo mejor por la tecnología, por muchas cosas que tenemos hoy en día, probablemente no es tan necesario depender tanto de la demás gente. Pero recordemos que en la antigüedad no había absolutamente nada de eso. No había silla de ruedas, no había muletas, no había nada de eso. Entonces era un hombre que absolutamente dependía de todos los demás. Era un hombre, quiero que vayamos imaginando la vida de esta persona. Era un hombre que tenía ¿cuánto tiempo de estar paralítico? 38 años. ¿Ustedes pueden imaginar 38 años de estar enfermo? 38 años de tener que estar dependiendo de un sinfín de personas para poder vivir o para poder hacer una vida. Era un hombre que se había quedado atrapado en el tiempo. ¿Por qué atrapado en el tiempo? Porque era un hombre que a partir de que quedó paralítico, ¿qué es lo que hacía este hombre de acuerdo al texto que acabamos de leer? ¿Qué es lo que hacía? Iba al estanque, porque él tenía en ese estanque, él tenía una esperanza. Había y se sabía en Jerusalén que en ese estanque descendía, ¿cuándo? ¿Cada cuándo descendía el ángel? Dice la palabra que de tiempo en tiempo, es decir, de vez en cuando descendía un ángel, se agitaban las aguas y el primero que entrara al estanque era sanado de su enfermedad. Pero podemos imaginar la vida de este hombre que aparte del mal que él tenía, la frustración que experimentaba este hombre. ¿Por qué la frustración? Porque ustedes pueden imaginar, ¿qué dice ahí? Pues ¿cómo si no hay nadie que me meta al estanque? Él no estuvo un año, él no estuvo 2 años, él no estuvo 3 años, él estuvo 38 años esperando tener una oportunidad de ser sanado. Ustedes pueden imaginar que él llega al estanque y a lo mejor cuando llega al estanque ya no había un lugar cerca, porque ¿qué dice la palabra de Dios? Dice ahí, dice, yacía una multitud de enfermos. ¿Una multitud son pocos? Una multitud no nos dice un número, no nos dice una cantidad, pero una multitud nos habla de mucho. Entonces a lo mejor este hombre temprano, a lo mejor él se levantaba temprano, él se apuraba, hacía sus cosas para poder ir al estanque, para poder ir a donde él creía que tenía una posibilidad de que su vida cambiara. Y él se arreglaba temprano, preparaba sus cosas y esperaba que alguien pasara por él para llevarlo al estanque. Pero a lo mejor cuando él llegaba, el estanque ya estaba lleno de enfermos. Y a lo mejor, han visto ahora, digo, me viene a la mente ahorita, llega la pensión de adultos mayores y no han visto los bancos bienestar. ¿Cómo están? Llenísimos, llenísimos. ¿Y qué dice la gente? Voy a ir tempranito, llegas tempranito y hay un montón de gente. Y a lo mejor a este hombre le pasaba lo mismo. Cuando él llegaba ya había un montón de gente. Y de por sí le era difícil moverse. Y lejos del estanque, era peor aún su circunstancia. Luego, imagínense ustedes la frustración de una persona que tiene 38 años. Él se la sabía
En el estanque él se las sabía de todas. Él sabía, él tenía todas las anécdotas, tenía todas las experiencias que se habían vivido ahí durante 38 años. ¿Sí? Yo me imagino, ¿alguien de aquí ha estado en el Seguro Social en urgencias? Pues llegas a urgencias, ¿no? Y empiezas a platicar con la gente, inevitablemente de una o de otra manera llegas y empiezas a ver, ¿y qué te pasó? ¿No? Y sale la plática y empieza uno a platicar y se empieza uno a enterar de la vida del otro y dices, híjole, este cuate pues está bien mal, ¿no? Y vemos, ajá, adelante. Y vemos vidas, otras vidas, cómo llegan, a veces a lo mejor más graves de lo que uno va, unos tal vez menos, pero este hombre durante 38 años vio desfilar un sinfín de gente. Y la frustración, hablo de frustración en el sentido de que ustedes pueden imaginar que a lo mejor llegó un ciego, un sordo, un X enfermo, y que llegó ese día por primera vez y que a lo mejor ese día las aguas se agitaron y fue el primero en entrar y que su primer día que él fue a ese lugar salió sano y que así al siguiente día y a la siguiente semana y al siguiente mes y al siguiente año gente sanaba y gente sanaba y gente sanaba y el paralítico ahí seguía. El paralítico ahí estaba sin que nada sucediera en su vida. Sin que nada sucediera en su vida. ¿Qué sucedía? Nada, porque él no tenía una vida. ¿Y por qué no tenía una vida? Porque lo único que él hacía todos los días, de acuerdo a lo que leímos, es que él todos los días iba al estanque. Y la vida pasaba. La gente se casaba, la gente crecía, la gente estudiaba, la gente tenía hijos, la gente prosperaba, la gente tenía negocios, pero el paralítico seguía esperando una oportunidad. El paralítico seguía en el mismo lugar. Y la vida pasando, yo me imagino como que a él se le congeló el tiempo y él en el mismo lugar y la vida pasando, todos creciendo, todos prosperando, todos casándose, teniendo hijos, teniendo negocios y el hombre parado en el mismo lugar. Yo me imagino que este hombre, el nivel de frustración que tenía, me imagino que era enorme. ¿Qué pasa con nosotros cuando tenemos alguna necesidad, algún problema y le decimos a Dios, Dios, ayúdame en este problema? Dios, ayúdame en esta circunstancia. Y han pasado 3 días y ¿cómo estamos? Ya estamos desesperados. Dios, ¿a qué horas? ¿A qué horas vas a contestar mi petición? ¿A qué horas vas a responder a mi necesidad? Y han pasado 3 días, quizá ha pasado a lo mejor una semana y ya estamos que ya no aguantamos. ¿Puedes imaginar 38 años en la misma condición? Es mucho tiempo, ¿estamos de acuerdo? Es mucho tiempo. Y quiero, aún de todo este mal, de toda esta circunstancia de este hombre, de todo esto que le estaba sucediendo a este hombre, quiero agregarle algo más. La palabra Betesda significa casa de misericordia. Eso es lo que significa. Entonces él todos los días, ¿qué hacía? Él todos los días se trasladaba a la casa de misericordia. Él todos los días iba a la casa de misericordia. Todos los días. Y se oye bien. ¿Estamos de acuerdo? Imagínense esta escena. El hombre va a la casa de misericordia, donde un ángel desciende de tiempo en tiempo, donde hay un estanque, donde dice la palabra, y lo leímos ahí, donde era un lugar donde había 5 pórticos. ¿Qué es un pórtico? Hagan de cuenta, imaginemos una hacienda donde hay corredores que está techado y tienen columnas. Sí me doy a entender. Eso es un pórtico, como un corredor, una sombra. Fuera está la casa, la puerta de la casa, digamos,
se hace como una especie de terracita, un pasillo largo, con techo y columnas, para que pudieran estar ahí. Y dice la palabra ahí que había 5 pórticos. Y entonces ahí el ángel descendía y agitaba el agua. ¿Y qué había? Había un milagro cada día, o a lo mejor cada 2 días, o a lo mejor cada semana, pero había un milagro. ¿Cómo se escucha? Se oye bien, ¿no? ¿O cómo lo escuchan? ¿Bien? Se oye bien que él iba ahí a la casa de misericordia y se oye bien, pero ¿qué crees? No, no era así. Este hombre, a donde iba cada día, era muy lejos a lo que acabamos de imaginar. Este hombre, ¿qué pasa con el agua? Estamos hablando de un estanque. ¿Qué pasa con el agua estancada? Se pudre, se apesta. ¿De qué color se pone? ¿Es bonita? Es desagradable. Dice la palabra de Dios que en ese lugar había multitud ¿de qué? De enfermos. Había quizá enfermos que se estaban quejando. Había enfermos que a lo mejor estaban a 3 minutos de morir. Había enfermos que estaban quizá en muy malas condiciones. Y no había uno, no había dos, no había tres. Había, dice la palabra, multitud de enfermos. Entonces el ambiente, hace ratito les decía, ¿alguien ha estado en urgencias? El ambiente de urgencias es bonito, es agradable, es muy desagradable, sale uno hasta sintiéndose más mal de lo que llegó, ¿no? Y lo que queremos es irnos rápido. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué pasa con todo esto, con todas esas circunstancias? Agua verde, podrida, que olía mal, lleno de enfermos quejándose, con historias tristes, con historias deprimentes. Y dice la palabra de Dios, y les lo quiero poner porque no quiero que estén pensando que lo estoy chamaqueando. Dice aquí que dice en el 2, dice, hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque. Este estanque estaba cerca de la puerta, ¿de dónde? De las ovejas. En la puerta de las ovejas, ¿qué sucedía? Los peregrinos y la gente de Jerusalén llevaban los animales que iban a ser sacrificados en el templo. Y por ahí pasaban y por ahí los metían porque junto al estanque, ahí estaba la puerta de las ovejas. Entonces en el estanque de Betesda, aparte de todo lo que les dije, había estiércol de animales. Había caos de los animales que llevaban y todo lo que conlleva cuando hay muchos animales que huele mal, que dejan su suciedad. Y ahí en esa agua los limpiaban para poder meterlos al templo y que pudieran ser sacrificados como ofrenda. Entonces ustedes se imaginan ese lugar era deprimente. Ese lugar era feo. Y este hombre permaneció en esa circunstancia 38 años. 38 años estuvo ahí. Un hombre paralítico, un hombre que en algún momento tuvo un accidente, en algún momento sucedió algo que le cambió la vida. Él estaba, quiero pensar, y no lo describe la palabra, pero quiero pensar que como cualquier persona haciendo su vida normal. Él hacía su vida normal, no sé, trabajaba, tenía sus animales, yo no sé qué hacía, pero él hacía una vida normal. Y un día sucedió algo en su vida. Un día pasó algo en su vida que ¿qué hizo? Cambió totalmente su vida. Su vida tuvo como un alto, quedó como atrapado en el tiempo, porque todo lo que hacía evidentemente ya no lo podía hacer. Porque lo que a él se dedicaba y lo que él hacía día a día, ya no lo podía hacer. ¿Estamos de acuerdo? Esto fue lo que le sucedió a este hombre. ¿Y qué significa paralítico? Paralítico viene de la palabra parálisis. ¿Y parálisis qué quiere decir? Pues que no tiene movimiento. Normalmente cuando hablamos de un paralítico, dicen que es la parálisis
de un miembro, normalmente son las piernas. Y este hombre había quedado paralizado. Él llevaba una vida normal y hubo una situación en un momento, en un segundo, hubo un accidente seguramente este hombre se cayó, algo le pasó y quedó paralítico. Su vida cambió de un momento a otro momento. Llevaba una vida normal. Y yo esta mañana quiero hablarle porque pienso y creo que quizá en este lugar haya algún paralítico. Y van a decir, ¿algún paralítico? Algún paralítico del alma, algún paralítico del corazón, algún paralítico de la mente. Que algo sucedió en su vida en algún momento, algo vino, algo sucedió, algo pasó, algo, un acontecimiento, algo que no lo veía venir, algo que no esperaba, pero llegó a su vida, de golpe llegó a su vida y lo paralizó. Ese acontecimiento llegó a su vida que hizo que todo se detuviera y que su vida cambiara tal y como cambió la del paralítico de Betesda. Yo puedo pensar y puedo creer y puedo estar casi seguro que en este lugar hay más de una persona que su vida está paralizada, que su vida dejó de ser vida, porque la vida de este hombre, ¿piensan ustedes que era una vida? Era mejor estar muerto que tener esa vida. ¿Y cuántas personas hay? Y no digo solamente en este lugar, que sí creo que probablemente haya alguien así, que es mejor estar muerto que vivir la vida que está viviendo. Porque hay una parálisis, porque la vida está siguiendo, la vida está corriendo, la vida está fluyendo, pero esta persona está parada en el mismo lugar de hace 38 años. Conocí a una hermana en otra iglesia donde íbamos, que en ese entonces cuando platicábamos con ella, mi esposa y yo platicábamos con ella tenía 65 años más o menos, 65 años tenía ella. Y un día abre su corazón con nosotros y nos dice, yo cuando nací, desde el día que nací, desde el día 1 de su vida, estamos hablando de una mujer de 65 años, desde el día 1 de su vida, dice, yo nací y desde el momento en que yo nací, mi mamá me rechazó. Mi mamá no quería saber nada de mí. ¿Saben por qué? Porque dice, cuando yo era más grande le decía, cuando tú naciste te vi y eras tan fea que yo ya no te quería. Y esa mujer vivió maltratada, menospreciada, sobajada por la persona que la tenía que cuidar, por la persona que la tenía que proteger, por la persona que la que tenía que tener cuidados con ella. La maltrató, la menospreció, le decía, mejor te hubieras muerto. Así le decía, mejor te hubieras muerto. Yo no te quería, no hubieras nacido. Eras muy fea, yo me avergonzaba con la gente cuando me decían, a ver tu bebé, dice, yo tenía vergüenza de ti. ¿Saben esa mujer cómo estaba su vida? Su vida estaba hecha pedazos. ¿Saben cómo estaba su autoestima? Su autoestima estaba por los suelos. Era una mujer que había vivido 65 años con un dolor en el corazón que nada ni nadie se lo podía quitar. Y nosotros, mi esposa y yo, le decíamos, hermana, es el tiempo de perdonar. No puedo perdonar, es el tiempo de perdonar. Su mamá ya había muerto, su mamá ya no vivía y ella seguía arrastrando la cobija, ¿no? Como normalmente decimos, ¿no? Como podríamos decir, arrastrando todas esas palabras que su mamá le dijo. Todo ese dolor que su mamá le metió en el corazón. Y era una mujer que aparentemente tenía una vida normal, pero era una mujer
que era paralítica del corazón. Era paralítica del corazón. Y tenía 65 años. Y decía, es que esta vida no es vida, por el dolor que ella tenía. Y probablemente en este lugar haya alguien que tenga ese mismo dolor en el corazón, en el alma, en los pensamientos, y que su vida está atrapada. Ayer salimos a las calles, nos convocaron en la iglesia, nos convocó el pastor, venimos y estuvimos regalando unas galletas y haciendo la invitación a que gente de la colonia viniera, y de los que estuvimos ayer, hoy veo que hay varios, y entregamos una invitación, no sé si los que vinieron ayer la recuerdan, un papelito, ¿es una invitación? Ok. Todos menos Cris puede participar. Esa invitación tenía una, ¿cómo le podemos llamar? Una frase, un eslogan, un mensajito, ¿cómo le puedo llamar? Un eslogan. Tenía un eslogan. ¿Alguien recuerda qué decía? ¿Qué decía? No, pues es un eslogan, es una frase. No, otra. Esta es la invitación. No la van a alcanzar a ver. Esta la fuimos entregando, donde viene nuestro horario, nuestra dirección, viene todo. Y trae esta. Es tiempo de cambiar tu vida. Es tiempo de salir del estanque. Es el tiempo. Ya no podemos esperar más. Ya pasaron 38 años. ¿Qué esperamos? ¿Que pasen otros 38 años? Es el tiempo. Y quiero hablarte de algo más, del estancamiento. ¿Qué dice el estancamiento? Esta es una definición del diccionario, literal del diccionario. Dice, estancamiento, suspensión o detención de una acción o del desarrollo de un proceso. A ver, en mejores palabras o más sencillas, ¿cómo esta definición la podemos trasladar a la vida de alguien? Suspensión o detención de mi vida. Hay veces que estamos estancados en el estanque. Hay veces que estamos estancados en el estanque, y junto con el agua que se está pudriendo y que está apestando, así está nuestra vida. Cada día se está pudriendo y se está apestando, porque estamos atascados, porque estamos estancados en el estanque. Pero es el tiempo de salir del estanque. Es el tiempo de dejar el estanque atrás. Y podemos decir, ¿cómo le hago? A lo mejor yo recibí esta invitación, o a lo mejor no la recibí, pero pensando que yo recibí esta invitación, y dice, es el tiempo de cambiar tu vida. Y yo vengo con una vida estancada. Yo vengo con una parálisis en mi vida. Vengo con un suceso que llegó a mi vida un día y me golpeó y me dejó postrado. ¿Cómo le hago? ¿Cómo cambio mi vida? Tú me dices, pásenle. Tú me dices, es tiempo de cambiar tu vida. ¿Y por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo le hago? ¿Qué debo hacer? Si hay alguien que está cansado de esta vida, soy yo. ¿Cómo le hago? Vamos a poner atención y vamos a aprender de la palabra de Dios. Este es el inicio de las cosas que tú y yo necesitamos hacer si queremos salir del estanque. Tú y yo lo necesitamos hacer. Número 1, son 3 puntitos muy sencillos que vamos a ver. Son 3 puntitos que nadie de este lugar, o que alguien que está en este lugar, sea imposible poder hacerlo. No, para nadie sería imposible. Todos tenemos la posibilidad de hacer estos 3 sencillos pasos. ¿Y el primero cuál es? Número 1 dice, tengo que decidir si verdaderamente quiero salir del estanque. Y en el verso 6 veíamos que Jesús se acerca con el paralítico y le hace una pregunta que probablemente para muchos de nosotros pudiera ser una pregunta ilógica.
¿Estamos de acuerdo? Bueno, les voy a poner esta escena. Estamos en urgencias, nuevamente vuelvo a lo mismo, estamos en urgencias, en el seguro, y hay una persona que está a nuestro lado que se está muriendo y sale el doctor. Imaginen esta escena, sale el doctor y le dice, oiga señor, ¿quiere ser sano? Yo creo que todos inmediatamente voltearíamos a ver al doctor y le diríamos, pues ¿usted está tonto o qué? ¿O no? ¿Usted está loco? Pues es obvio que quiere ser sano. Está en este lugar para recibir una atención porque está enfermo y necesita ser sano. Pareciera una pregunta ilógica. Pareciera una pregunta fuera de lugar. ¿Estamos de acuerdo? Todos yo creo que nos quedaríamos. ¿Qué clase de pregunta? Yo creo que es una pregunta hasta cierto punto ofensiva. ¿Sí o no? Es una pregunta ofensiva. Viendo a alguien que está postrado en el piso, que está enfermo, que tiene 38 años, porque dice ahí la palabra que Jesús supo que tenía ya 38 años, y llegar y preguntarle, ¿quiere ser sano? Es una pregunta ofensiva. Mi pregunta para ustedes es, ¿creen que Jesús estaba ofendiendo a esta persona con su pregunta? No. ¿Por qué no? Porque Jesús conoce nuestro corazón, conoce nuestros pensamientos, conoce todo lo que hay en nosotros. Y es necesario hacer esta pregunta, porque déjame decirte, hay gente que no quiere salir de la circunstancia en la que está. Increíble, increíble. Pero hay gente que no quiere salir de la circunstancia en la que está harto de estar en la circunstancia que está cansado de estar en la circunstancia que está fastidiado de estar en la circunstancia que está. Pero ¿qué te crees? Que no quiere salir. Entonces lo primero que yo me tengo que plantear, lo primero que yo tengo que preguntarme es que si quiero decidir, que si realmente quiero decidir y verdaderamente quiero decir salir del estanque. Nosotros vivimos, mi esposa y yo, mi familia vivimos en Acapulco hace muchos años y nos congregábamos en una iglesia y el pastor nos convoca a todos, convoca a la iglesia y dice, hermanos, vamos a ir por la gente que está en situación de calle. Vamos a armar todo, mandó llamar a algunas personas, hizo un equipo, entre ellos estábamos mi esposa y yo, y dijo, vamos a ir por esa gente, vamos a ir por toda la gente que está en situación de calle. Y nos organizamos, se hizo un equipo grande, empezamos a ir, se logró ir con Marinela, llegamos con Marinela nos regaló unas mochilas, muchas mochilas, y nos regaló con productos, conseguimos ropa, hicimos alimentos entre toda la congregación, la iglesia, preparamos comida, llevamos ropa, llevamos estas mochilas. Por otro lado, se organizaron y se fue a unos albergues cristianos para poder recibir gente y fuimos y dijimos, bueno, nuestro plan, nuestro proyecto es este y pensamos y pretendemos traer gente a este lugar. Y los albergues abrieron sus puertas. Los albergues nos dijeron, sí, de acuerdo, a la gente que nos traigan, nosotros la recibimos, teníamos el plan hecho, nosotros estuvimos yendo a la playa porque hay una playa específica donde como que se reúnen ahí, como que en el día se van, pero llega una hora en la que todos o muchos o varios se reúnen en ese lugar. Nosotros estuvimos yendo a esa playa, primeramente estuvimos orando, Señor, te pedimos por estas personas que no te conocen. Bueno, estuvimos orando, teníamos todo un plan, teníamos un proyecto, fuimos, hicimos, estuvimos avisándoles a todos ellos, tal día, tal hora vamos a venir con comida, vamos a venir con ropa, vengan, llámenles a todos los que conozcan. No les hago el cuento largo, llegamos a ese lugar el día y la hora indicada. Llegamos con comida, llevamos ropa, llevábamos la palabra de Dios para darles un mensaje de esperanza, llevábamos la posibilidad de poderlos trasladar. En ese entonces, mi esposa y yo teníamos 2 camionetas, llevamos las camionetas donde les podíamos meter fácilmente 20 personas,
y poderlas llevar a los albergues. Y ahí estábamos. Y se reunieron sorpresivamente. Yo, la verdad, aunque tenía fe, pero estaba un poco escéptico y decía, chin, a ver cómo nos va. Yo decía, a lo mejor va a haber 2 o 3 personas nada más. Sorpresa, llegamos, había 30, 40 personas en situación de calle. Se juntó, dijimos, gloria a Dios, se juntaron bastantes. El pastor lanza un mensaje, los lleva a Cristo, empezamos a orar por ellos, muchos lloraron, se quebrantaron y estaban quebrantados pues por la palabra de Dios, se les dio la comida, estaban contentos, todos nos sentamos en la arena, cada uno agarró a su persona y hablamos con ellos, convivimos con ellos, y estuvimos ahí un buen tiempo. Los formamos para poderles dar la ropa, no dar la ropa nada más así, sino que les quedara, ¿no? Pues si no, no tenía sentido. Les estuvimos ahí medio probando el pantaloncito, la camisa, la playera, los zapatos, todo lo que llevábamos. Y les dimos su mochila, ¿no? Para que ahí echaran su ropa y se llevaran ahí algunos productos. Todo muy bien, todos muy contentos las personas en situación de calle y nosotros contentos porque pensábamos que el objetivo se estaba cumpliendo. Y entonces llega el momento y les dice el pastor, a ver, pongan atención, todos sentados en la playa, y les dice, tenemos la oportunidad y la posibilidad de llevarlos a un albergue, donde van a tener una cama, donde van a tener comida caliente, donde se les va a capacitar y se les va a enseñar un oficio para que puedan salir y emprender algo. Entonces se les hace esta invitación. Tenemos aquí ahorita vehículos para poderlos transportar y llevarlos. Les repito, eran 30 o 40 personas. Les digo cuántas personas tomaron la decisión de subirse a una camioneta para ser llevado al albergue. Díganme un número. 10, 15, ¿quién da más? Estamos hablando de 30, 40 personas. 20. ¿Quién da más? 30. Ni una sola persona. Ni uno. Ni uno quiso subirse a la camioneta para ser llevado al albergue. Ninguno, cero. ¿Qué pasó con ellos? Se empezaron a ir cuando vieron que ya no había, ¿qué decían? ¿Qué más hay? No, ya no hay nada, es tiempo de irnos al albergue. Se empezaron a ir, unos se juntaron por allá y se reían. Y se reían de nosotros. Pensando, ya les sacamos lo que traían y ahí nos vemos. Ninguno quiso irse al albergue. Ninguno. ¿Qué nos enseña esto? Que hay gente que no quiere salir de la circunstancia en la que se encuentra. No quieren salir, quieren seguir viviendo. Quiero tener mi cartón y abrazar mi cartón porque eso es lo único que tengo. Mi cartón en el que yo me tiendo en el piso todas las noches. Ese cartoncito que antes de moverme y ir a cualquier lado lo doblo y lo escondo y lo guardo. Mi cartoncito lo guardo para que en la noche que regrese otra vez al piso, tener mi cartón. Y hay gente que quiere abrazar el cartón y tener el cartón abrazado y tenerlo porque este es mi cartón y porque yo necesito cada día mi cartón. Y entonces no es capaz de extender la mano y recibir algo más porque ¿qué es lo que tiene en las manos? Su cartón. Tiene su apreciado y valorado cartón y no lo quiere soltar. Y quiere seguir viviendo exactamente igual como ha vivido. Y a lo mejor tú me podrás decir, sí, pero todos los que están o muchos de los que están en situación de calle no están tan bien de sus facultades. Porque muchos son drogadictos, muchos iban en mal estado. Estábamos orando por ellos y te llegaba el petatazo del resistol, del solvente, de todo lo que ellos consumen. Muchos iban con la famosa mona, ¿no? Estábamos orando por ellos y ellos con la mona, ¿no? Y entonces podríamos decir, pues sí, pero esta gente no está plena de sus facultades. Esta gente no está bien, podríamos decir, y te lo voy a comprar. Está bien, estamos de acuerdo.
No aceptaron porque no estaban al 100 de sus facultades. Yo tenía un hermano en una iglesia, yo trabajaba en una empresa donde yo era gerente de esa empresa. Y había un hermano de la iglesia que se acerca y me dice, brother, me quedé sin trabajo, me despidieron, me urge un trabajo, no tendrás chance en tu empresa. Pues de momento no tengo nada, pero dame oportunidad y en cuanto haya algo, yo te aviso. Pasó un tiempo y le digo, oye, brother, ¿qué onda con el trabajo? ¿Ya tienes trabajo? No, no tengo nada. Pues vente, ya tengo un lugar donde este, puedas trabajar. Llegó a trabajar ahí, estuvo trabajando conmigo y un día me habla y me dice, oye, brother, en el trabajo, me dice, quiero que ores, que me ayudes a orar. Estoy orando, estoy ayunando, porque estoy atorado económicamente, estoy muy mal económicamente y necesito pues un mejor trabajo o un mejor salario. Necesito algo, necesito que mi economía mejore porque estoy mal. Mi hijo entró a la universidad, quiso estudiar en el TEC de Zacatepec, lo tuve que mandar allá, le compré una camioneta, pues le tengo que pagar una renta, le tengo que pagar comida, y la verdad es que no me alcanza, no la estoy haciendo, estoy atorado. Vamos a orar. Y bueno, pasaron los días y estuvimos orando, lo apoyé y yo decía, Dios, pues dale una oportunidad, si es en este lugar o en otro lugar, dale una oportunidad que pueda mejorar su ingreso. Era una persona bien, si recuerdas a nuestro hermano, ¿no? Bien que dices, Dios ayúdalo, ¿no? Dios ayúdalo, Dios abre las puertas y bendice a esta persona. Y de repente hay una persona en la empresa que después de muchos años, ya era una persona de años, decide irse. Y dije, gloria a Dios. Y digo, yo estaba emocionado y le mando llamar a este hermano y le digo, ven a mi oficina. Y le digo, oración respondida de parte de Dios. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Le digo, se va fulana y ese lugar queda desocupado y ese lugar es para ti. Obviamente estamos hablando de, de que iba a ganar mucho más de lo que estaba ganando, mucho más de lo que estaba ganando. Y le digo, la oración ha sido contestada, este lugar es para ti. Vas a poder ganar más. Pero en ese inter que estábamos orando y que yo supe que no la estaba pasando bien, en la empresa había una moto, había una motito ahí, y yo le dije, llévate la moto a tu casa, llévatela para que no gastes en pasajes. Él tenía que tomar 2 rutas donde vivía, tomaba 2 rutas de ida y 2 rutas de regreso, pues son, no sé, ahorita más o menos 40 pesos, no sé, en ese entonces era diferente, pero vamos a ponerlo que si te puedes ahorrar 40 pesos diarios es mucho. Y le decía, llévate la moto, la empresa pagaba la gasolina, el mantenimiento, llévate la moto. Yo quise de alguna manera bendecirlo y llévate la moto, y él se llevaba la moto y en la mañana venía en la moto y así estaba. Y cuando le digo oración contestada, este lugar es para ti, se queda pensando y en lugar de, yo estaba emocionado, estaba contento y él se me queda viendo con una cara de, así, como que no pasa nada. Y le digo, ¿qué? No, dice, es que ese trabajo es bien pesado. Dice, ese trabajo es una friega. Ese trabajo, no, no. Y conclusión, ¿qué creen que me dijo? Le digo, piénsalo. No tengo nada que pensar. Dáselo a otra persona. No hay problema. ¿Me afectaba a mí? No me afectaba a mí. No me afectaba a mí. La estaba pasando mal económicamente. Y Dios le abrió una puerta y quiso que saliera de esa circunstancia. ¿Y sabes qué dijo? Le dijo que no. Le dijo que no. Entonces hay gente que no quiere salir de la circunstancia en la que se encuentra. No quiere salir. Pero ¿sabes qué pasó? No pasó ni, no sé, no te puedo decir ahorita porque no quiero mentir, pero no pasó tanto tiempo. Y un día nos visita el director de la empresa. El corporativo estaba en Ciudad de México y viene el director y va con cada área, ¿no? A ver, esta área se revisa con esta, nos junta a todos, tuvimos una junta, ¿sabes? Estuvimos ahí y en la tarde me dice, me voy, se despide de todo, se va y estando en el garage de la empresa, me marca por teléfono. Ven aquí al garage y bajo. Y yo dije, se le olvidó algo, ¿no? Y bajo y me dice, a esta persona no voy a decir su nombre, pero a Juanito me lo das de baja. No lo quiero en la empresa.
Gente con esa actitud como la de él, no la quiero en la empresa. Se va de la empresa. Mañana ya no lo quiero. Y yo todavía queriendo interceder por él, le digo, contador, vamos a esperarnos a la quincena. Que cobre la quincena y que se vaya. Y me dice, está bien. Y yo dije, bueno, pues por lo menos, ¿no? Y me dice, está bien, si tú lo vas a pagar, entonces déjalo hasta la quincena. Yo le pago hasta el día de hoy. Y mañana no lo quiero ver. Me regreso con él, pues sintiéndome mal. Y le digo, brother, me acaba de decir el director que hoy es tu último día. Pues se desanimó, se tiró al piso. ¿Qué creen que pasó con esa persona? Me dejó de hablar. Éramos amigos, su esposa, él era amigo de nosotros, lo visitábamos en su casa, él nos visitaba, nos reuníamos en casa de mi mamá y compartíamos. Me dejó de hablar, se enojó conmigo. Él se enojó conmigo y me dejó de hablar. A la fecha no he vuelto a cruzar palabra con él. Lo conocí en la iglesia por años. Trabajamos juntos por años, éramos amigos. Y me dejó de hablar porque lo despidieron de la empresa. ¿Qué te quiero decir con esto? ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? Que yo estire la mano y que le pida a alguien que me dé, hablando de la gente que está en situación de calle. ¿Qué es más fácil? Que yo diga, dame para un taquito, no he comido, y que me den. O que me comprometa y que tome la decisión de irme a un albergue y capacitarme y salir de la situación en la que estoy y hacer algo por mi vida. ¿Qué es más fácil? Estirar la mano. Es más fácil estirar la mano. Porque no queremos comprometernos con nuestra vida. Porque no queremos salir, porque es difícil, es que es bien pesado, es que es una friega. Ese trabajo es una friega. Ese trabajo voy a tenerme que esforzar más, me voy a cansar más, me voy a desgastar más. No lo quiero. Estoy bien así. Es más fácil decir, Dios, haz un milagro y que cuando vaya al cajero a retirar mi quincena haya 1,000,000 de pesos en mi cuenta. Y pensamos que las cosas así funcionan. Y estamos pensando y estamos esperando 38 años, estamos esperando a que la vida así funcione. Porque este hombre iba al estanque de Bethesda a tener un golpe de suerte. A él eso iba todos los días, a tener un golpe de suerte, que algo extraordinario sucediera, pero él no fue capaz de tomar una decisión en su vida. Y muchas veces tú y yo así somos. No somos capaces de tomar una decisión. Sabemos que estamos hasta el pescuezo de mal, en la situación que tú quieras, económicamente, anímicamente, de enfermedad, la que tú le quieras poner. La que tú le quieras poner, pero no queremos salir de ahí porque es más fácil estar como estoy. Es más fácil decir mi cartón, que es mi amigo y que está conmigo y aunque es un poco incómodo, pero es más incómodo comprometerme. Es más incómodo tomar una decisión y hacer algo por mí que dormir en este cartón. Conocíamos a uno de los muchachos que estaba en situación de calle, Lalo, ¿lo recuerdas? Teníamos un negocio y él iba a este negocio y nos compraba, siempre nos llevaba mucho cambio porque pues como pedía dinero, llevaba mucho cambio. Lalo, ¿no tienes cambio? Y nos cambiaba y nos compraba. Y le dijimos, Lalo, ¿por qué no te fuiste al albergue? No, y se ríe y se rasca la cabeza, ¿no? Y dice, es que me iban a mandar allá, me iban a levantar temprano, me iban a poner a hacer cosas, dice. Me iban a poner a hacer cosas. No, yo así estoy bien. Yo así estoy bien. Le digo a mi hermano del trabajo, ¿por qué después de días? ¿Qué pasó? ¿Por qué no? No, creo que así estoy bien. Creo que así estoy bien, batallando, no siendo el proveedor de la casa, no alcanzándome para llevar la provisión a mi casa. Sufriendo, tronándome los dedos, mordiéndome las uñas porque ya se acabó el gas, porque ya llegó la luz, pero así estoy bien. Así estoy bien. Esta es la respuesta a la aparente pregunta ilógica que hace Jesús. ¿Quieres ser sano? Él lo pregunta por esto.
Él lo pregunta por esto que les estoy diciendo. Porque hay gente que no quiere salir de la circunstancia en la que está. Es increíble, pero no quieren salir de la circunstancia en la que están. Es el tiempo de cambiar. No va a llegar ese milagro, no sé de dónde, no va a llegar. Te lo digo y no te quiero desanimar. No va a llegar. Es el tiempo de que tú tomes decisiones. Repito, ¿qué es más fácil pedir? ¿No? Es más fácil que algo suceda, no sé qué, pero algo suceda, a yo tomar una decisión y esforzarme. Salir de la incomodidad de mi cartón a la incomodidad de batallarle un poquito y que mi vida mejore y que mi vida cambie. Y es increíble, pero eso es verdad. Es verdad. Es el tiempo de tomar decisiones. Es el tiempo de analizar y decir, quiero salir del estanque. Es el tiempo. Porque no va a suceder eso de que voy al cajero y va a haber $1,000,000 en mi cuenta para que mi vida cambie. No sucede. Es una mala noticia la que te tengo que dar, pero no sucede. ¿Alguien conoce a alguien así? No digas nada. No digas nada. No sucede. No sucede. Necesitamos tomar la decisión. Necesito salir del estanque. ¿Estamos bien? Sí. Punto número 2. ¿No se ve? ¿Sí? Ah, por ahí oí una voz. Dice, punto número 2. Dice, tengo que renunciar a la mentalidad de víctima. Quiero tener mucho cuidado en este punto. Quiero tener mucho cuidado en este punto. Porque decir, no seas víctima es fuerte, es hasta agresivo, puedo a lo mejor herir la susceptibilidad de alguien porque a lo mejor hay alguien en algún momento que puede ser víctima, pero ¿qué dice ahí? Tengo que renunciar a la mentalidad de víctima. No quiero faltarle al respeto a nadie, no quiero herir a nadie, pero yo te voy a decir de dónde viene esto. Te voy a dar el origen del ser víctima y ahorita tú lo vas a entender, porque yo cuando lo vi y lo entendí me sorprendí. Y lo vamos a ver cuando casi termine de ver este punto. Pero necesitamos dejar de ser víctimas. Dice aquí el verso 7, Jesús le hace la pregunta, ¿quieres ser sano? Si yo me pongo en el lugar del paralítico y yo estoy enfermo y viene Jesús y me dice, ¿quieres ser sano? Dígame quién está conmigo, ¿eh? Yo le diría, sí quiero ser sano. ¿Quién está conmigo? Sí quiero ser sano, ¿no? ¿Lo pensarías 2 veces? No lo piensas 2 veces, ¿estás de acuerdo? Dices, sí quiero ser sano. Inmediatamente no lo piensas. Pero ¿qué dice el paralítico? El paralítico, ¿qué dice? No tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que voy, otro desciende antes que yo. Esa fue la pregunta. Jesús le preguntó, ¿por qué no está sano? Jesús le preguntó, ¿quiere ser sano? Y entonces esta es una respuesta ¿de quién? No lo quiero decir yo, por favor ayúdenme a decirlo. ¿De quién es una respuesta? De una víctima. Es la respuesta de una víctima. Tenemos argumentos. Solo tenemos, es una pregunta sencilla, ¿quieres ser sano? Es sencillo, sí, pero tenemos argumentos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué decimos? ¿Cómo voy a ser sano, Jesús? ¿No estás viendo? ¿No estás viendo que aquí está lleno de enfermos? ¿No estás viendo mi situación, que yo no puedo moverme? Yo no tengo una familia, porque la palabra menciona que el hombre estaba solo, que no había quien lo aventara, ¿no? Que no había quien, no tenía una familia, no tenía nadie quien le ayudara. No estás, ves y no ves.
que no hay quien me aviente. Y entonces, ¿qué saca? Argumentos de víctima. Entonces tú me estás diciendo que alguien que verdaderamente ha sufrido un impacto en su vida no es una víctima. Tú me estás diciendo que esta persona que desde el día 1 que nació y que su mamá lo rechazó y que su mamá habló mal de él y que le dijo que era mejor que muriera, ¿no es una víctima? ¿Tú me estás diciendo eso? No, no estoy diciendo eso porque sí verdaderamente era una víctima. Pero ¿cuál es el punto? Esta mujer vivió 65 años así. Y era una víctima, ciertamente. Pero estaba atrapada en ese pensamiento y en esa circunstancia de ser una víctima. Y fue 65 años una víctima. Yo te pregunto, ¿le sirvió de algo ser víctima? ¿Le ayudó a algo ser víctima? Entonces, ¿el ser víctima me ayuda a algo? Ciertamente soy una víctima de las circunstancias. ¿Y qué te digo? ¿Se vale llorar? Sí, se vale llorar. ¿Se vale lamentarse? Sí, sí se vale lamentarse. ¿Se vale a lo mejor hasta cierto punto quejarse? Pues sí, sí se vale. ¿Cuál es el punto y cuál es el problema? Que yo me quede instalado 38 años o 65 años en el mismo punto de víctima. Ese es el problema y ese es lo que no nos ayuda. Si yo me sigo percibiendo como una víctima, ¿saben cuándo voy a salir de esa circunstancia? Nunca, porque no nos sirve de nada. A mí no me sirve de nada ser víctima. ¿De qué me sirve? De nada. Lo único que hace es estorbarme y lo único que hace es estancarme. Entonces necesito decidir dejar de ser una víctima. Tengo que decidir dejar de ser una víctima. Hay otro ejemplo en la Biblia, y si alguien me ayuda, no lo tengo aquí, si alguien me ayuda en su Biblia, a Jueces 6, del 11, y les digo hasta dónde, porque no recuerdo dónde, mira, así una voz fuerte de trompeta, Jueces 6, del 11, y yo te digo dónde pares. Alguien que me ayude, porfa. 6:11, por favor. Y vino el ángel de Jehová y se sentó bajo de la encima que está en Orfa, la cual era de Joás, Abieserita, y su hijo Gedeón. Estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madionitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: no os sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madionitas. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madionitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué te salvaré yo a Israel? He aquí a mi familia, es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Hasta ahí está bien. Tenemos otro claro ejemplo de una víctima. Y tenemos un claro ejemplo de una respuesta exactamente igual a esta. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que llega el ángel de Jehová. Cuando hablamos y decimos en el Antiguo Testamento que dice que le habló el ángel de Jehová, ¿a quién nos estamos refiriendo? A Jesús. Jesús es el ángel de Jehová. No vemos la figura como tal de Jesús en el Antiguo Testamento, pero cuando habla del ángel de Jehová estamos hablando de Jesús. Entonces viene Jesús ¿con quién? Con Gedeón. Viene con Gedeón. ¿Qué había pasado con el pueblo de Israel? Por su desobediencia, por su ineptitud, por todo lo que había hecho, volvió a caer, ya los había sacado de Egipto. Ya habían salido de Egipto, de la esclavitud de Egipto, pero por su negligencia, por su ineptitud, por no tomar decisiones, volvió a quedar cautivo.
Y entonces Dios elige ¿a quién? Elige a Gedeón y dice, varón forzado, valiente y esforzado. Y le da la indicación de que él va a liberar al pueblo de Israel. ¿Y cuál es la respuesta de Gedeón? Si Dios existiera, no estaríamos como estamos. ¿Tú has escuchado eso? Si Dios existiera, no habría tanta enfermedad. Si Dios existiera, no habría tanta violencia. Si Dios existiera, no habría niños enfermos, ¿sí o no? Y así contesta Gedeón. Así contesta Gedeón y dice, ay, ¿y dónde está Jehová? Si Jehová existiera, no estaríamos como estamos. Mis padres me hablaron de Jehová, de ese Dios poderoso que lo sacó de Egipto y yo no lo veo. ¿Dónde está? Y entonces él responde con un argumento, con un pretexto. Y Dios le da una indicación. ¿Y qué responde él? Si yo soy el menor de mi casa, si somos pobres, ¿cómo piensas tú que yo voy a poder si yo soy pobre? Y entonces vemos nuevamente una víctima. Una víctima. ¿Cómo creen que él va a poder si él es el pequeñín, es el junior, es el pequeñín de la casa y además es pobre? ¿Cómo va a poder? Porque ¿qué es más fácil? ¿Comprometerme y salir adelante o hacerme la víctima? ¿Qué es más fácil? Pues hacerme la víctima es más fácil. Cuando quiero que tengamos algo claro, cuando tenemos un encuentro con Jesús, Él siempre nos va a pedir algo. Siempre nos va a pedir algo. Él le gusta interactuar con nosotros. A Él le encanta interactuar con nosotros. Él va a hacer lo imposible y nosotros solamente tenemos que hacer lo posible. Dice la palabra de Dios que había un ciego de nacimiento y lo va a ver. Y dice la palabra de Dios que Jesús hace lodo en la tierra y se la pone en los ojos. Se lo unta en los ojos ese lodo. Y le dice, ¿qué le dice? Ve a otro estanque, al estanque de Siloé. Ve y lávate. Y dice la palabra de Dios que se fue este hombre, ya imagino la escena, se fue ciego, con los ojos llenos de lodo, y va y se lava en el estanque, y dice la palabra de Dios que en ese momento fue sanado. Dios siempre va a interactuar con nosotros. Él hace lo imposible y nosotros hacemos lo posible. Pero ¿qué es más fácil? Dios, sáname, pero no me mandes a quitarme el lodo. Señor, hazme este milagrito, pero no me quites de la comodidad de mi sillón. Señor, necesito ganar más dinero porque estoy ahorcado, pero no me quites de la comodidad de mi chambita que tengo ahora. ¿Qué es más fácil? Pues quedarme donde estoy. Y entonces venir al estanque de Siloé a tener un golpe de suerte. Eso es más fácil. Yo les pregunto a ustedes, que ayer salimos a volantear, a hacer una invitación para que la gente de la colonia viniera. ¿Y qué sería más fácil? A ver, vamos a ser sinceros, piensen bien esto que les voy a decir. Que fuéramos con la gente y le dijéramos, en el colegio, en la Iglesia Esperanza de Vida, ahí donde está el colegio Carl Rogers, hicieron un estanque, y si te metes a ese estanque, vas a ser sano. Si te metes a ese estanque, vas a ser sano. La enfermedad que tienes se te va a curar. ¿Qué creen que hubiera pasado ahí? ¿Creen que sí? Estaría lleno. Yo pienso que habría colas. Porque ¿qué es más fácil? Yo vengo, me meto al estanque, recibo lo que necesito y me voy. Y aquí no pasó nada. Recibo lo que necesito. Pero ¿qué te crees?
que Dios no funciona así. Dios necesita meternos en un proceso. Dios necesita hacernos entender el porqué de las cosas. Dios, cuando saca al pueblo de Israel de Egipto, hubiera sido muy fácil llevar carruajes, llevar caballos, llevar camellos y decir: pueblo de Israel, aquí hay carruajes, hay camellos, hay todo, porque nos vamos de aquí y los voy a llevar a la tierra prometida. Y en 25 días estaremos en la hamaca de la tierra prometida, disfrutando en la tierra donde fluye, ¿qué fluye? Leche y miel, donde hay frutos gigantes. Ahí vamos a estar en 20 días. Eso hubiera sido fácil para Dios. ¿Creen que Dios lo hubiera podido hacer? Sí, lo hubiera podido hacer. Pero ¿por qué no lo hizo? Porque necesitamos entender el porqué de las cosas. Necesitamos entender qué dice la palabra de Dios. A Moisés: vas a ir y vas a hablar con el faraón y le vas a decir que deje libre al pueblo de Israel, que lo deje libre. ¿Está bien? Ahí vemos otro argumento. ¿Estamos de acuerdo? Ahí vemos otro pretexto, pero no vamos a hablar de ese. ¿Y qué hace Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios que hace él por acá? Dice que iba a ¿qué? A endurecer el corazón del faraón para que no los dejara ir. Dios, ¿por qué me la complicas? ¿Por qué, si esto podía haber sido tan fácil, por qué me lo pones difícil? Porque aún poniéndoselo difícil y llevándolos paso por paso, llevándolos por en medio del mar para que vieran su brazo poderoso que abre el mar y los hace pasar en seco. Y viendo que donde no había nada, porque estaban en medio del desierto, ¿qué dice la palabra? Que caía maná del cielo para darles de comer. Y el pueblo se quejó y dijo: Dios, estábamos mejor en Egipto, porque allá comíamos carne y aquí no hay carne. ¿Y qué hizo Dios en su misericordia? Les mandó golondrinas para que pudieran comer carne. Y llevándolos de la mano paso a paso. Señor, no tenemos agua, vamos a morir aquí de una peña. ¿Y por qué no los llevó a un oasis? Porque se tenía que ver la mano poderosa de Dios, y de una peña salió el agua. Los llevó paso a paso viendo, para que el pueblo entendiera que sin la ayuda de Dios, que sin este proceso tomado de la mano de Dios, no iban a poder salir. Y aún así no entendieron nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dios no es el de la lámpara mágica, que vamos a pedir y decir: Diosito, tú eres bueno y yo sé que tú me vas a cumplir este milagro. Y sí, es verdaderamente, o sea, ciertamente Dios es bueno, pero no funciona así. Tenemos que interactuar con Él. Él va a hacer lo imposible y tú y yo vamos a hacer lo posible, pero necesitamos decidir. Ahora, yo te decía al principio de esta palabra víctima, porque pudiera ofender a alguien, pero yo te voy a decir de dónde viene esta palabra. No la palabra como tal víctima, sino de esta actitud y de esta mentalidad de víctima. ¿De dónde viene? Ponme atención de dónde viene. Dice la palabra de Dios que Jesús está con los discípulos, están reunidos, y les dice a los discípulos: ha llegado mi hora, donde yo entregaré mi vida. Seré latigueado, seré golpeado, seré vituperado, me escupirán, me desvestirán y me llevarán a la cruz. Es mi tiempo. Y se acerca Pedro, ese Pedro. Hablábamos en la semana de Pedro, ¿no? Se acerca Pedro y le dice: Señor, nunca te acontezca esto, que no te pase esto. Ten misericordia de ti. Le dice: ten misericordia de ti, que esto no te acontezca. Y los que leen la palabra, díganme cuál fue la respuesta de Jesús. Apártate de mí. Apártate de mí, Satanás. Yo no voy a ser una víctima de las circunstancias. Apártame de Satanás. ¿Qué te quiero decir? Que cuando tú y yo tomamos la actitud de víctima, es una actitud que procede del infierno. Es una actitud que procede de Satanás. Le dice Jesús: apártate de mí, Satanás, porque yo no soy ninguna víctima.
¿Qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice, a mí nadie. Fíjense esta actitud, porque es de donde podemos tú y yo aprender de Jesús. De Jesús tú y yo tenemos que aprender. Jesús, ¿qué dice? A mí nadie me quita la vida. ¿Qué dijo? Yo la doy. A mí nadie me quita. Yo no soy víctima de ninguna circunstancia. Yo vine aquí para entregar mi vida. Entonces, cuando tú y yo tenemos una actitud de víctima, cuando tú y yo nos lamemos tanto esa herida, tanto nos lamemos esa herida que el destino nos puso, que el pariente nos puso en esa circunstancia, que la enfermedad me puso en esa circunstancia, que la pobreza me puso en esa circunstancia, que la falta de oportunidades me puso en esa circunstancia, y me lamento tanto que estoy lamiéndome y lamiéndome y lamiéndome la herida. ¿Y qué pasa? Cuando un animalito se lame la herida, ¿qué pasa? Sana rápido, ¿sí o no? Pero ¿qué pasa cuando se la lame y se la lame y se la lame y se la lame? Pues ya no sana, ya no sana. ¿Y qué es más fácil? ¿Que sea responsable de mi vida? ¿Qué es más fácil? ¿Que tome las riendas de mi vida y que tome decisiones en mi vida? ¿O que me lama las heridas? ¿Qué es más fácil? Pues lamerme las heridas, porque yo vengo con Oli y le digo, Oli, fíjate que mira, pobrecito de mí, porque mira, estoy enfermo y estoy así, y soy pobre, y soy el menor de mi casa. Y entonces Oli me va a decir, ay, pobrecito de ti, qué mal te ha ido, y entonces yo me siento bien. Y eso para mí es más fácil que decir y tomar una decisión y salir del estanque y tener que esforzarme y tomar decisiones y hacer cambios en mi vida. Eso es más difícil. Eso es más difícil porque conlleva una responsabilidad de mi parte. Pero que yo venga y me refugie contigo y escucharte y que me digas y que me sobes y me digas, pobrecito de ti, pobrecito de ti. Eso es más fácil. Eso es más fácil. Ahora tú me vas a decir, y quiero decirte algo, tú me vas a decir, pues para ti es fácil pararte ahí enfrente, para ti es fácil pararte ahí enfrente y decirme, no seas una víctima. Para ti es fácil pararte ahí y decirme, no seas una víctima, porque tú no estás viviendo lo que yo estoy viviendo. Y a lo mejor alguien de aquí lo está pensando. Y a lo mejor alguien de aquí está diciendo, sí, para ti es fácil decir no seas una víctima, porque no has vivido y no has pasado todo lo que yo he pasado. Y probablemente sí, pero te voy a decir una cosa, voy a abrir un paréntesis nomás para que estemos claros, nomás para que no haya ese pensamiento en la cabeza de nadie. Yo vengo de una familia, de un hogar destruido, totalmente, ¿cómo se dice? Disfuncional. Está lo disfuncional y lo que le sigue de disfuncional. Yo de ahí vengo. Ahí vengo donde el hermano mayor con el papá se agarraban a golpes. Yo vengo donde el papá discutía con la mamá y la mamá se ponía como fiera y el papá un día se metió a bañar y por hacer molestar a la mamá empezó a cantar una canción y empezó a chiflar y la mamá le dijo, cállate. Y el hombre no se calló y se siguió bañando y siguió haciéndole burla y siguió chiflando y la mamá enojada va y toma un revólver que tenía en el bolso y se lo descarga. No le dio ningún tiro, le tiró al piso y le dijo, sí, vas a cantar, vas a chiflar y también vas a bailar. Y le descarga un revólver en el piso. Una familia totalmente disfuncional. He pasado, y aquí está mi esposa, y aquí están mis hijas, y no voy a mentir, he pasado por la pérdida de mi padre murió en un tiempo que no debía haber muerto, murió, estaba sano, estaba bien, y un infarto masivo al miocardio, decía el acta de defunción, lo golpeó en un momento. He perdido, con mi esposa hemos perdido un hijo. Hemos tenido mucho y nos hemos quedado sin absolutamente nada.
Hemos salido de un matrimonio destruido. En algún momento de nuestra vida, nuestro matrimonio estaba destruido. Hemos batallado en casa, en la familia, en mi esposa propiamente. Hubo un cáncer del cual el Señor obró sobre su vida. Actualmente mi esposa está en casa, con mi esposa estamos batallando con 2 enfermedades potencialmente mortales. Yo hoy en día y actualmente, y nadie lo sabe, bueno, algunos lo saben, pero muchos no lo saben, actualmente yo estoy batallando con un tumor de hueso en esta pierna. Me acaban de diagnosticar un tumor de hueso. No sé todavía si es benigno, si es maligno, no lo sé. El 7 de marzo tengo mi cita con el traumatólogo para determinar si este tumor es maligno. Entonces, ¿qué te quiero decir con todo esto? Que a lo mejor todo esto junto que yo te digo, a lo mejor no se compara con tu circunstancia, pero sí he pasado también por circunstancias difíciles. Sí he vivido circunstancias difíciles. Y qué bárbaro soy, no soy qué bárbaro, pero simplemente he hecho una cosa. No me he quedado estancado en el estanque, porque no nos sirve de nada. De nada nos sirve. He llorado, sí he llorado por esta circunstancia. Me he lamentado, sí me he lamentado. Me he quejado, sí me he quejado. He sufrido, sí he sufrido. He llegado al punto quizá de la depresión, sí he llegado al punto de la depresión. Me ha golpeado estas circunstancias, en su momento me han golpeado. Pero ¿qué te digo? No me he quedado ahí en el estanque. No me he quedado en el estanque estancado. He seguido adelante. He seguido adelante con la ayuda de Dios. Porque no estoy esperando a que venga el milagro del cielo de la noche a la mañana, así nomás porque sí. Y es el tiempo de que tu vida cambie. Es el tiempo de que tomes las decisiones necesarias para salir del estanque. Depende de ti, tal vez no el 100% dependa de ti, pero tienes que interactuar ¿con quién? Con Jesús. Él va a hacer lo imposible y tú vas a hacer lo posible. Porque ¿qué te crees que es necesario que hagas? A ver si alcanzo. ¿Esta palabrita qué es? Sí. Esa es la parte, no es tan fácil, pero es la parte fácil. Tienes que decidir. Tú y yo tenemos que decidir. Si tú y yo no decidimos, no va a pasar nada. Tú y yo tenemos que decidir. ¿Quiero salir del estanque? Quiero salir del estanque. Es muy fácil estirar la mano, es muy fácil quejarte, es muy fácil hacerme la víctima y es muy fácil echarle la culpa a la gente. Porque esto de echarle la culpa a los demás no es de hoy, no es de ahorita, no es de este siglo, no es de nuestra época. Esto es desde el principio de la creación de la tierra. No nos queremos hacer responsables de nuestras decisiones. No nos queremos hacer responsables de nuestra propia vida. No nos queremos esforzar ni tantito por mejorar nuestra circunstancia. No queremos decidir porque es más fácil que yo le eche la culpa al otro. Es más fácil. ¿Y por qué te digo que esto es desde el principio? Dice la palabra de Dios que Dios puso a Adán y a Eva en medio de ¿dónde? De un huerto. Y le dijo el Señor, de todos los árboles que en este lugar hay, podrás comer. ¿Menos de cuántos? De uno. ¿Se pueden imaginar la cantidad de árboles que había? Y solamente les dijo, de este árbol no podrán tomar. ¿Y qué creen que hizo el hombre? Tomó del árbol. Y entonces viene el Señor con Adán y le dice, Adán, ¿qué pasó? Adán, ¿qué pasó? Si te dije que podías tomar de todos menos de este árbol, ¿qué fue lo que pasó? ¿Y qué dice Adán? Señor, la mujer que tú me diste me hizo que probara de ese
de ese fruto. ¿Qué es más fácil? ¿Tomar la responsabilidad de mis decisiones y de mi vida y asumir las consecuencias o echarle la culpa al otro? Viene el Señor con Eva y le dice, ¿qué pasó, Eva? ¿Qué pasó? ¿Por qué tomaste del fruto? Señor, la serpiente que tú pusiste en el huerto me chamaqueó y yo tomé del fruto. Porque es más fácil que yo le eche la culpa a la serpiente que asumir la responsabilidad de mi vida. Y sí, y no viene en la Biblia, hago la aclaración, no viene, pero yo les digo. Y si el Señor hubiera ido con la serpiente y le hubiera dicho, serpiente, ¿qué pasó? La serpiente, ¿qué creen que le hubiera dicho? Señor, este par de bobos que tú pusiste me hicieron caso. Conclusión de la moraleja. ¿Quién tuvo la culpa? No. Dios tuvo la culpa. Dios tuvo la culpa porque al hombre le dio a la mujer. Dios tuvo la culpa porque puso la serpiente en el huerto y la hizo caer a la mujer. Dios tuvo la culpa porque puso un par de incautos ahí que le hicieron caso. Eso. Entonces, ¿qué es más fácil? Es mucho más fácil que yo culpe al de al lado. Es mucho más fácil que yo le diga, es que por tu culpa, es que esa circunstancia que me pasó aquel día cambió mi vida y por eso soy como soy. Es que mi padre no me quería, es que mi madre me maltrató, es que, y podemos poner muchas cosas que son válidas y que realmente golpearon nuestra vida y que realmente afectaron nuestra vida y que realmente congelaron el tiempo en nuestra vida y la vida ha pasado y nosotros estamos parados en el mismo lugar de hace 38 años. Pero es más fácil que yo me haga la víctima y que diga, él fue. Eso es más fácil. Pero ¿es lo mejor? No es lo mejor porque no hay un resultado. No hay un resultado. Que yo me queje, que yo me lamente, que yo eche culpas, no me sirve de absolutamente nada. Yo tengo que decidir. Tengo que tomar las riendas de mi vida. Tengo que tomar las decisiones que tengo que tomar en mi vida. Y me tengo que olvidar de las excusas, me tengo que olvidar de los argumentos, me tengo que olvidar de ser esa víctima, Señor, como Gedeón, pero ¿cómo seré yo si yo soy el menor, si yo soy pobre? Me tengo que olvidar de eso, porque eso ¿a dónde me va a llevar? A ningún lado. A ningún lado me va a llevar. A ningún lado me va a llevar. Quiero un cambio en mi vida que pareciera imposible, se puede, pero necesito interactuar con Dios. ¿Qué pasaba con este hombre? Este hombre esperaba un golpe de suerte, porque este hombre, el paralítico de Bethesda, ¿qué se creen? No conocía a Jesús, o lo conocía. ¿Por qué no lo conocía? Porque cuando los fariseos le preguntan, ¿quién te dijo que no ves que hoy es sábado y no te es lícito levantar tu lecho? ¿Y qué dice el paralítico? Pues yo no sé, a mí el que me dijo que lo levantara, pues yo lo levanté y le hice caso y aquí estoy. Y le digo, ¿y quién es ese que te dijo? Y le dijo, no sé quién sea. Pero ¿cuál es la diferencia de ese hombre y de ti y de mí? Que nosotros ya escuchamos de Dios, ya escuchamos de Jesús, ya sabemos que Jesús no es Bethesda, es decir, no es la casa de misericordia y esperar el golpe de suerte que necesito, sino Él es el misericordioso. Él es el que va a cumplir el milagro, pero necesito interactuar con Él, necesito tomar decisiones en mi vida. Necesito dar pasos y salir del estanque. Necesito salir del estanque. Amén. Último punto. Y tercer y último punto. Tengo que
Obedecer. ¿Es fácil obedecer? No, no es fácil obedecer. ¿Queremos obedecer? Tampoco queremos obedecer. Pero aquí viene algo, ¿cómo decirle? Algo tremendo que tiene que entrar en nuestra mente y en nuestro corazón. Dios da dos indicaciones, Jesús da dos indicaciones. Una la vemos en el versículo 8, que le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué hizo el paralítico? Sí obedeció, ¿verdad? Dice la palabra. Y yo me imagino que a lo mejor, Señor, a lo mejor dentro de sí pensó, pero ¿cómo? Si tengo 38 años postrado aquí, pero finalmente obedeció. Se levantó, tomó su lecho y anduvo. Tú y yo tenemos que obedecer. Si Dios nos da una instrucción y te dice, tienes que tomar, ahí al momento de tomar su lecho, ¿qué hizo? ¿Qué hace el paralítico? Toma una decisión. ¿Estamos de acuerdo? Él toma una decisión. Se levanta, toma el lecho y anda. Tenemos que ser obedientes, tenemos que tomar decisiones en nuestra vida. Nada va a cambiar nuestra vida si tú y yo no tomamos decisiones. Nada va a cambiar nuestra vida. No va a haber ese golpe de suerte que esperaba el paralítico, porque él esperaba un golpe de suerte. No, él no conocía a Dios, él no conocía a Jesús. Él esperaba un golpe de suerte, de que las aguas se agitaran y él pudiera entrar primero. Yo conozco gente que no va a una iglesia cristiana, va a 2 y va hasta 3 iglesias. ¿Por qué? ¿Qué creen? Que espera su golpe de suerte. Está esperando ese golpe de suerte que necesita. Está esperando que esa circunstancia, quién sabe cómo, cambie así porque sí. Y te digo una cosa, eso no va a suceder. Tenemos que tomar decisiones. Y el punto número 2, que es el verso 14, ahí puse una pequeña parte, pero esto es interesante y nos tiene que poner a pensar a todos. Dice en el 14, ahí había puesto nada más una pequeña parte, pero en el 14 dice, después le halló Jesús en el templo. ¿A quién halló? Al paralítico. Dice, lo halló en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más. Ahí me quedo tantito. ¿Qué quiere decir el no peques más? ¿Por qué se lo dijo? ¿Qué entendemos de esto que le dijo? Porque yo creo que lo vio haciendo algo. Jesús sabía que este hombre había llevado una vida incorrecta. Que quizá la causa por la que él estaba paralítico quizá había sido por la vida que llevaba. Por la vida que llevaba. Y por ahí yo he escuchado gente, y quizá tú lo has escuchado, que dicen, voy a tomar tantito la Biblia. Dime dónde dice en la palabra que diga, ¿dónde dice? No fumarás, no fumarás, no fumarás. Dime dónde dice no fumarás. Dime dónde dice. ¿Y qué le decimos? Pues no dice. ¿Estamos de acuerdo? Pues no dice. Entonces soy libre de hacer. ¿Sí? Pero ¿qué pasa entonces el día que va al médico porque está mal y el doctor le dice, ¿qué cree? Tiene enfisema pulmonar, tiene cáncer. Tiene cáncer porque pues, se ve que ha fumado 40 años. Por los siglos de los siglos ha fumado y hoy tiene cáncer. Pero ¿qué pasa? Llega el misericordioso y lo sana. ¿Qué recomendación le dará el misericordioso? No fumes más. Y la pregunta es, ¿el que fumaba volverá a fumar?
Probablemente, lo más seguro que no, después de haber vivido esa experiencia, porque Jesús va a dejar que toquemos fondo. Jesús va a dejar que toquemos fondo. No fumes porque no es bueno para tu salud, pero no dice la Biblia no dice que no debo de fumar. Está bien, sigue fumando. Sigue fumando. Y Jesús va a dejar que tú y que yo toquemos fondo. Mi mamá fumó por 40 años. Y un día, esto que les acabo de decir, llega al médico y le dice, señora, usted fuma, ¿verdad? Ella estaba hipertensa y estuvo gravísima, y era hipertensa. Y le dice el médico, usted fuma, ¿verdad? Y le dijo, sí. Y le dijo el médico, un cigarro más y usted se muere. Esas fueron las palabras del médico. Un cigarro más y usted se muere. Necesitamos, ¿y saben qué pasó con mi mamá? Jamás en la vida volvió a tocar el cigarro. ¿Pero qué tuvo que pasar? Mi mamá había intentado dejar de fumar no sé cuántas veces. Ya no quería fumar, pero ¿qué decía? ¿Qué se dice en esos casos? No puedo dejar de fumar. No puedo. Ya intenté, ya no me fumo 20. Ya nada más me fumo 3. ¿No? Yo ya no adultero. Antes tenía 3 novias, ahora nada más tengo una novia. ¿En qué cambió la cosa? Tenemos que obedecer. ¿Por qué tenemos que obedecer? Aquí le hace la advertencia, no peques más, no fumes más, no adulteres más, no peques más. ¿Por qué? Fíjense lo que dice. Pongan atención, abran la oreja, Dice, les voy a volver a leer el 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Si tú y yo el día de hoy no tomamos decisiones en nuestra vida, si tú el día de hoy no nos hacemos responsables de nuestra vida y dejamos de culpar al de al lado y tomamos las riendas de nuestra vida, entendiendo y sabiendo que es difícil quizá, pero tenemos la ayuda de Dios. Si no nos hacemos responsables y tomamos las riendas y dejamos de hacer lo que hacíamos y dejamos de ser necios y dejamos de ser obstinados y dejamos de ser rebeldes y dejamos de hacer todo lo que sabemos, porque dice la Biblia, estamos queriéndole buscar, pero no dice que no fume. Hay otro tema por ahí de los tatuajes, ¿no? Es un tema también los tatuajes. La Biblia dice que me puedo o no me puedo tatuar. Y así como es, hay 1000 temas que estamos queriendo debatir y que queremos discutir y queremos que casi diga ahí, Fernando, no fumes. Porque si no dice Fernando, no fumes, pues yo no le hago caso. Queremos casi que diga así. Pero tú y yo sabemos qué es correcto y qué es incorrecto. Tú y yo sabemos si hemos estado viviendo una vida de queja y de víctima que no es correcta delante de los ojos de Dios, pero que seguimos y queremos seguir ahí instalados y queremos seguir ahí plantados y queremos seguir ahí abrazando nuestro cartón. ¿Qué es lo que nos puede suceder si no tomamos decisiones y si no le damos un rumbo diferente a nuestra vida? Si no hacemos lo que la invitación dice. ¿Qué dice? No van a alcanzar a leer, pero recuerden qué dice. Abraham. Tú ya te la sabías. Es tiempo de cambiar. Es tiempo de cambiar. Es tiempo de cambiar. Nadie va a hacer el milagro nomás así porque sí. Está en tus manos y está en mis manos. Y tenemos que darle un rumbo diferente a nuestra vida porque dice aquí, es algo tremendo que lo tenemos que analizar y tiene que entrar a nuestra mente y a nuestro corazón. Dice, para que no te venga alguna cosa
Peor, ustedes pueden imaginar algo peor después de estar postrado, de estar como ya platicamos que estaba el paralítico de Betesda. ¿Algo peor se pueden imaginar? ¿Algo peor te puedes imaginar? Pues, ¿qué te digo? Que si no tomamos decisiones, que si no hacemos un cambio en nuestra vida, si no nos hacemos responsables de nuestra vida, si no tomamos las riendas de nuestra vida, probablemente algo peor nos venga. Si hoy estamos mal, si hoy estamos estancados en el estanque, con agua podrida, apestosa, rodeados de enfermos, sin poder hacer nada y depender de todo el mundo menos de nosotros, podemos todavía estar peor aún. Podemos estar peor aún. Ya sabemos y hoy aprendimos de dónde viene esa actitud de víctima. ¿De dónde viene? Es diabólica. Proviene del diablo. No es una actitud que agrade a Dios. No es una actitud que provenga del cielo y que sea correcta delante de Dios. Es una actitud incorrecta. Tú y yo necesitamos dejar de ser víctimas de las circunstancias. ¿Es fácil? No, no es fácil, pero se puede. Yo les pregunto, y no lo digo en mal plan, de verdad no lo digo en mal plan, pero díganme de aquí alguien aquí que me conozca y que a lo mejor nada más me haya visto de lejecitos, ¿cuándo he estado en el rincón como muñeca fea llorando por mi tumor o por la enfermedad de mi esposa o por muchas circunstancias por las que he pasado? Porque tengo que tomar la responsabilidad. Nosotros una ocasión, y con esto cierro, una ocasión mi esposa y yo tuvimos un problema legal y de repente llega un actuario a nuestra casa, toca la puerta y nos dice, pregunta por mí, ¿aquí vive Fernando Reyes? Sí. ¿Esta es su casa? Sí. Estaba mi esposa y contesta. Y le dice, señora, ¿usted qué es de él? Soy su esposa. Ah, muy bien. Dice, aquí le traigo una notificación de, ¿cómo se llama? De embargo. Su casa, a partir de este momento, el actuario dice, queda señalada para embargo. Su casa está embargada a partir de este momento. Y vamos a poner el plazo para el desalojo. Porque nos metimos en un problema legal. Porque tomamos malas decisiones. Porque hicimos las cosas mal. Llegó la consecuencia. Y entonces, y perdóname que lo diga, pero entonces dice mi esposa, pero ¿cómo? Casi así se desgarró las vestiduras y se tiró al piso y se empezó a lamentar y dice, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que a dónde vamos a ir? ¿Qué vamos a hacer? Y le digo, calma, pueblo. Calma. ¿Te acuerdas las malas decisiones que tomamos? ¿Te acuerdas que hicimos las cosas con las patas? ¿Te acuerdas que nos equivocamos? Sí, me acuerdo. Pues apechugue. Y vamos a salir de esta. Y a ver cómo nos va. Y esperemos que Dios nos ayude y tenga misericordia de nosotros. Y que esto no suceda. Pero no te olvides de las malas decisiones que tomamos. No te quejes, porque tú y yo tomamos las malas decisiones plenos en conciencia, plenos en lo que estábamos haciendo, plenos o sea, nadie nos chamaqueó, nadie nos engañó. Nosotros tonteamos. Y ahí estaba la consecuencia tocando nuestra puerta. Ahora se vale tirarnos y llorar y lamentarnos y quejarnos y echarle la culpa a la vida. ¿Nos sirvió de algo? No nos servía de nada. ¿Qué teníamos que hacer? Enfrentar el problema. Y tuvimos que contratar un abogado y tuvimos que ver cómo le hacíamos para tratar de salir del problema. Nos llevó años. Un problema que nos llevó años, nos costó dinero y nos costó mucho dinero y nos tuvo con el pie en el pescuezo por tener que estar pagando ese problema. Pero ¿qué nos quedaba? Le digo, ni llores. Ni llores. Vamos a enfrentar esto vamos a tomar la responsabilidad.
tomemos la responsabilidad. ¿Qué te digo? Toma la responsabilidad de tu vida. Sal del estanque. Sal del estanque. Deja de ser una víctima. Y no lo digo en mal plan, ya hice la aclaración. Deja de ser una víctima y obedece a Dios. Obedece a Dios. Obedece a Dios. No sea que la circunstancia mal que estoy viviendo hoy todavía empeore más. No dejes que empeore más. Es el tiempo de cambiar nuestra vida. Es el tiempo de cambiar nuestra vida. Es el tiempo de cambiar nuestra vida. Lo último de lo último. Vamos a leer ahí. Tu vida no va a cambiar por mucho que esperes en la casa de misericordia. Mucha gente viene a la iglesia esperando el golpe de suerte. A eso viene nada más. Era el ejemplo que les ponía. Si hubiéramos puesto el anuncio que aquí había un estanque que sanaba, nos hubiéramos llenado. Y mucha gente viene por y me dice, vale, sí, pero necesitamos vivir el proceso junto con Dios. Tu vida va a cambiar hasta que tengas un verdadero encuentro con el misericordioso. El paralítico estuvo 38 años esperando su golpe de suerte en el estanque. ¿Qué pasó? Nada. Y en un momento, en un día, en un instante, ¿con quién se encontró? ¿Y qué pasó? Cambió su vida. Deja de poner los ojos en todo lo que puedas poner tus ojos. En el estanque, en el ángel, en el que me lleva, en el que me trae, en el que me da de comer, en el que me lleva al baño, en el que me va a empujar al agua. Deja de poner los ojos en todo y pon los ojos en Jesús, que es el único que te va a ayudar a salir de esa circunstancia. Y por último, tu vida va a cambiar cuando escuches la voz de Jesús y obedezcas. No hay más. No hay más. Pregunto yo, ¿esto es difícil? ¿Sería imposible para alguien? O sea, es que lo que tú me estás diciendo es imposible, o sea, es imposible, o sea, ¿cómo me dices eso? Pregunto, ¿es imposible para alguien? No es imposible. ¿Que pueda ser difícil? Sí. ¿Puede ser difícil? Sí, puede ser difícil. Pero para nadie de los que estamos aquí es imposible. Para nadie de los que estamos aquí es imposible. Necesitamos cambiar nuestra actitud, necesitamos cambiar nuestra manera de pensar, necesitamos cambiar nuestra manera de ver las cosas, necesitamos cambiar nuestra dirección en nuestra vida. Los golpes de suerte no nos van a ayudar. Necesitamos tener un encuentro con Jesús. Necesitamos no ir a buscar el estanque, ir a buscar a Jesús, que es el único que nos va a ayudar a cambiar nuestras circunstancias. Amén. Puedes cerrar tus ojos. Dios, esta mañana estamos delante de tu presencia, Señor. Esta mañana nos has hablado con seriedad, nos has hablado quizá nos has incomodado, nos has hablado a los que probablemente estemos paralíticos, paralíticos del alma, paralíticos del corazón, paralíticos de la mente. Y creo yo que ha sido muy claro esta mañana, Señor, con tu palabra. Creo que necesitamos tomar decisiones. Yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que tú nos ayudes a ser hombres y mujeres que tomamos la responsabilidad de nuestra vida. Hombres y mujeres que salimos de la incomodidad del cartón, tal vez para ir a la incomodidad de un esfuerzo, pero que ese esfuerzo tendrá resultado. El cartón no nos lleva a ningún lado. El cartón no nos va a mover del lugar, pero el esforzarnos por algo diferente seguro nos va a llevar a algún lado. Y ese lugar al que nos debemos de mover no es el estanque, ni es el golpe de suerte, es Jesús.
Es el único que puede cambiar nuestra circunstancia. Dios, ayúdanos, porque quizá en este lugar haya alguien que tenga un peso enorme sobre su vida, un peso enorme sobre su alma, que lo ha estancado y no le ha dejado avanzar y no le ha dejado vivir, y vive una vida que no es vida. Yo te pido, Dios, que nos ayudes, Padre. Yo te pido que nos ayudes a ser hombres y mujeres valientes, hombres y mujeres esforzados, hombres y mujeres que tomamos decisiones, hombres y mujeres que no nos conformamos con lo que tenemos, sino que queremos un cambio en nuestra vida para vivir en gozo, para vivir en plenitud. Dios, no queremos llevar una vida de frustración cuando sabemos que el diseño que tú tenías para nosotros era una vida de libertad, una vida de gozo, una vida de felicidad, una vida para poder ir creciendo y avanzando cada día, Señor. Y saber y entender que el día de hoy he estado estancado por años, que he estado estancado y mi vida se ha estado pudriendo y ha estado apestando, literal, por estar estancado en un estanque, Dios. Ayúdanos, Dios, a ser esos hombres y esas mujeres valientes y esforzados. Tu palabra dice que tú le diste una instrucción a Josué y tú le dijiste repetidamente estas palabras. Pero yo te digo, Josué, que te levantes, que te esfuerces y que seas valiente. Y se lo dijiste repetidamente, porque esa es la parte fácil. Tú te encargas de lo difícil, Dios. Pero necesitamos interactuar contigo. Nosotros somos responsables de una parte, de la parte sencilla, de la parte posible. Y eso desencadenará en nuestras vidas la acción tuya sobre nuestra vida. La parte imposible, a la que no podemos hacer nosotros, pero que tú sí puedes y que estás dispuesto a hacerlo, siempre y cuando nosotros demos ese primer paso en fe, responsables de nuestra vida, responsables de nuestras decisiones, responsables de nuestras circunstancias, y dejamos a esa víctima que se lame las heridas día a día, la dejamos atrás y hoy avanzamos. Y hoy caminamos hacia adelante. Ayúdanos, Dios, porque el camino no es fácil. Ayúdanos, Dios, porque quizá tengamos temor. Ayúdanos, Dios, porque quizás tengamos inseguridad. Ayúdanos, Dios, porque quizá las fuerzas que nos quedan son pocas. Ayúdanos, Señor, porque esa circunstancia que llegó a nuestra vida quizá nos ha agobiado tanto que ya lejos de ser un estanque ya es un pantano del que sentimos que si nos movemos nos hundimos más. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos en esta mañana, Señor, a ser hombres y mujeres esforzados, hombres y mujeres valientes que hoy deciden tomar las riendas de su vida, Dios. Y que entendemos a partir de hoy que ya no es válido echarle la culpa a nadie. Que entendemos que el no tomar decisiones y el no hacer lo correcto nos puede llevar a cosas peores. Ayúdanos esta mañana, Dios, te lo ruego en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Espíritu Santo de Dios. Tú conoces la vida de cada uno de los que estamos aquí. Tú conoces la parálisis de cada uno de nosotros, Dios. Tú la conoces. Yo te pido, ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Espíritu Santo de Dios. Ayúdanos a salir de este estanque, Dios. Ayúdanos a salir de este estanque. Ayúdanos, Padre, te lo ruego en el nombre de Jesús. Es tiempo, y entendemos, y yo tomo en el nombre de Jesús esta frase: es tiempo de cambiar mi vida.
Si tú estás de acuerdo en lo que escuchaste esta mañana, puedes decir, si estás de acuerdo, repite conmigo: es tiempo de cambiar mi vida. Es tiempo de cambiar mi vida. No depende de nadie, depende de mí. Tomado de la mano de Dios. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos. Gracias te damos, Padre, en esta mañana por este tiempo, Dios. Gracias por tu presencia, Dios. Gracias por tu palabra, Dios. Gracias porque tu palabra abre nuestros ojos, Dios. Gracias, Dios, porque sabemos que si tomamos decisiones correctas, tú nos vas a ayudar. Y podremos dejar ese lecho atrás. Podremos dejar esas muletas atrás. Podemos dejar todo aquello que nos estorbaba y podemos avanzar en libertad. Y podemos retomar nuestra vida, Dios, que es para lo que tú nos has llamado, una vida en libertad, una vida en gozo, una vida en victoria. Gracias te damos, Dios, porque eres bueno. Gracias te damos porque eres fiel, Dios. Gracias te damos porque hoy entendemos y ahí vemos en la palabra que el paralítico de Betesda no te conocía, pero tú tuviste misericordia de él. Y quizá haya alguien aquí que a lo mejor no te conozca, o como dice tu palabra, de oídas habían escuchado de ti. Pero yo te pido que hoy te puedas hacer vivo y verdadero en la vida de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Así como el paralítico tuvo un encuentro contigo y su vida cambió, así te manifiestes en la vida de cada uno de los que estamos esta mañana en este lugar, Señor. Que podamos tener un encuentro contigo para que nuestra vida cambie, Dios. Hoy hemos aprendido que los golpes de suerte no existen, que las circunstancias sin tomar decisiones no nos llevan a ningún lado, que el buscarte a ti cada día de nuestra vida es ahí donde nuestra vida va a cambiar, es ahí donde nuestra parálisis se va a terminar, es ahí donde nuestro lecho lo podemos dejar atrás. Gracias, Dios, muchas gracias te damos esta mañana, muchas gracias te damos esta mañana, Dios, muchas gracias te damos esta mañana, Dios. Gracias por tu palabra, gracias por tu presencia, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Deseamos que la enseñanza de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si deseas visitarnos, nos dará gusto verte y conocerte. Nos reunimos los días miércoles a las 7 p.m. y los domingos a las 11 a.m. Atrévete a creer en el Dios el cual cambió mi vida y que te garantizo también cambiará la tuya. Visítanos, estamos en la calle Sinaloa 208, en la colonia Ricardo Flores Nova, entre la Plaza Forum y la Plaza de Averanda. Somos esperanza de vida, menos religión, más de Dios.